días. Hoy nos encontramos en el Zoológico Metropolitano del Estado Zulia, ubicado en el municipio de San Francisco, para hablar sobre algunos términos básicos de la ecología. Muy buenos días. El día de hoy, como mi compañera lo mencionó anteriormente, vamos a hablar sobre algunos términos básicos de la ecología, comenzando sobre qué es la ecología. Básicamente, la ecología estudia todas las interacciones que se dan entre un organismo, un individuo, un ser vivo, con el medio que lo rodea. No solamente a este nivel, también se puede dar entre organismos de la misma especie o de otras especies. La ecología tiene muchas ramas, pero básicamente estudia tres, que es la autoecología, la ecología de las poblaciones y la cinecología. La primera, la autoecología, estudia la ecofisiología, que es todas las características físicas, fisiológicas que presenta ese individuo, y la etoecología, estudia el comportamiento, la conducta, que está muy determinada por la primera, es decir, por la ecofisiología. Mientras que la ecología de poblaciones estudia todo lo que tiene que ver cómo cambia la población, es decir, en número, si presenta alguna variación, alguna característica, una nueva adaptación. Mientras que la cinecología estudia las comunidades, es decir, cómo están compuestas estas, los niveles que estudia la ecología. Tiene varios niveles de estudio, principalmente el individuo, las poblaciones, la comunidad, la metacomunidad y el ecosistema como tal. Más adelante vamos a estar desarrollando cada término para que el entendimiento sea mayor. Muchas gracias. Continuando con otros términos de la ecología, tenemos dos factores o elementos de los ecosistemas. Los factores abióticos son todos aquellos parámetros físicos y químicos del organismo. Por ejemplo, el agua, la tierra, la temperatura. Los factores bióticos son las interacciones entre los seres vivos del ecosistema. Ejemplo, las plantas, los animales y los microorganismos. La ecología comprende términos básicos como ecosistema, que son todas las partes que interactúan del mundo físico y biológico. El hábitat es el lugar donde un organismo vive o podemos encontrar. En este zoológico, el hábitat es artificial, ya que poseen todos los recursos necesarios para su adaptación de su hábitat de origen. Ambiente, que es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza físico, químico, biológico o sociocultural en constante dinámica por la acción del humano o naturaleza. Con el aprendizaje de unos términos de ecología que nos permiten tener un buen marco de referencia, vamos a conocer lo que es la biosfera, la ecosfera, la biosfera, el territorio y el nicho. Primero que nada, el bioma es un conjunto ecológico de vasta extensión, es decir, muy grande. Y en él se van a encontrar distintos tipos de ecosistemas: ecosistema acuático, terrestre y el intermediario entre estos dos, que es el aéreo. Como es un conjunto ecológico muy grande, en él vamos a encontrar diversidad de especies, porque está determinado por el tipo de ecosistema. La ecosfera es la parte o capa de la Tierra donde se encuentran todos los elementos bióticos y abióticos a nivel del mundo, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la eco quiere decir hogar. Nuestro hogar sería el planeta, mientras que la esfera sería esa capa. La biosfera sería la capa donde se desarrolla la vida. Toda la superficie de la Tierra donde se desarrolla la vida, la biosfera. En cambio, el territorio es un término más pequeño, es decir, en cuanto a ubicación de ecosfera, biosfera, es muy más específico. Y el territorio se basa principalmente en esa área de movimiento de un ejemplar, de una especie, donde se va a encontrar todos sus recursos alimentarios, de reproducción, todo aquello. En cambio, el nicho es la función que cumple esa especie en el territorio o en el ecosistema. Si vemos
En esta oportunidad vamos a ver aquí unos guacamayos. Su función principal en el ecosistema radica en que son dispersores de semillas, lo que les van a permitir a los árboles tener más territorio o terreno para fructificar o para florecer. En cambio, si vemos por acá, tenemos unas rapaces que, como son carnívoras, su función principal en el ecosistema va a ser mantener los niveles de los mamíferos, principalmente los roedores. Muchas gracias. La ecología también estudia los organismos en niveles, desde lo más micro a lo más macro. En este caso tenemos el más micro, que es el individuo. Se dice que es un organismo totalmente aislado, tanto anatómica como fisiológicamente. Aquí tenemos a la danta, pero si empleamos la imagen podemos ver que hay un conjunto de dantas que forman entonces una población. Queriendo decir entonces que cuando hay distintas poblaciones de distintas especies interactuando en un mismo medio, formarán una comunidad. Y el conjunto de comunidades que están dispersas entre sí es llamado entonces metacomunidad. Habiéndose expuesto acerca de los elementos ecológicos, le hablaré un poco acerca de los términos que ocasionan alteraciones en los ecosistemas. Uno de ellos es la contaminación, que es la liberación o introducción al ambiente de materiales en cualquiera de sus estados, que ocasione modificación al ambiente en su estado natural o lo degrade. Estos elementos contaminantes también se ven en los pasivos ambientales, que es un conjunto de daños ambientales en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, de los recursos naturales y ecosistemas, ocasionados por empresas durante su funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos a lo largo de su historia. También se ven vinculados con los costos ambientales, que son los costos relacionados con el deterioro máximo o potencial de medios naturales, ocasionados por la actividad económica humana. Estos factores o elementos contaminantes se miden mediante la huella ecológica, que es un indicador del impacto ambiental ocasionado por la demanda humana de los elementos ecológicos existentes en el ecosistema, que también se relaciona con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus propios recursos. Muchas veces pensamos que la acción del hombre perjudica a lo que es la dinámica de las poblaciones de ciertos ecosistemas, pero la propia naturaleza, tiene unos mecanismos para regular lo que es el exceso de población. Entonces encontramos lo que son los factores ecológicos, que son todos aquellos elementos bióticos y abióticos que van a afectar el ciclo vital o el desarrollo de esas especies. Por lo general, sería que los anfibios necesitan del elemento abiótico del agua para terminar de desarrollarse en su ciclo biológico. Muchos omnívoros, al momento de comerse algunas frutas, la semilla, al pasar por el tracto intestinal, crea las condiciones perfectas para luego germinar, una vez haya sido excretada por el animal. El espectro ecológico es otro término muy interesante de estudiar. Aquí vamos a ver qué es el grado de tolerancia que presentan esas especies. Bien, entonces continuamos que el espectro ecológico es el grado de tolerancia que presentan esas especies. Y esto se debe por la limitación de los recursos. Entonces, cuando hay el término umbral, radica en que el grado de tolerancia de ese organismo ha sido disminuido. Es decir, todas las funciones se han reducido. Con unas definiciones de la ecología tenemos lo que es la simbiosis, significa vivir juntos, es la relación que existe entre especies. Tenemos dos tipos de simbiosis, lo que es la simbiosis conjuntiva obligada, que es un tipo de simbiosis en la que un organismo depende de la relación con otro para vivir. Ejemplo, relación parásito-hospedador, algas, hongos y disyuntiva facultativa, que es la relación facultativa en la que un organismo puede o no mantener una relación con otro. Competencia directa e indirecta. Las directas se dividen en intraespecíficas e interespecíficas. Las intraespecíficas se dan por la lucha de nutrientes, parejas y territorio, mientras que las interespecíficas solo se da la lucha de nutrientes y territorio. En el amensalismo
se da la interacción biológica de un organismo que se ve perjudicado, mientras que el otro ni se perjudica ni se beneficia. Y en la depredación hay una especie que se ve perjudicada, que es la presa, y otra que se ve beneficiada, que es el depredador. En este caso tenemos que decir que la depredación cumple un rol muy importante en el medio ambiente, ya que permite el equilibrio del ecosistema. Continuando con algunos conceptos básicos que hemos tratado durante toda esta mañana, vamos a hablar sobre 3 tipos de simbiosis, que es el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Dentro del mutualismo tenemos que ocurre entre diferentes especies, es una interacción que ocurre entre diferentes especies, pero en la que ambas se ven beneficiadas debido a que mejora su actitud biológica. Luego tenemos el comensalismo, que no es más que también una interacción biológica, pero esta vez una se ve beneficiada y la otra ni se beneficia ni se perjudica, como es el caso de los carroñeros, que ya comen o se alimentan de aquellos animales no vivos. Luego tenemos también el parasitismo, que también se da entre 2 organismos distintos, pero en el que el parásito se ve beneficiado y el hospedador se ve perjudicado. Durante toda esta mañana hemos tratado de explicarle algunos conceptos básicos de la ecología. Esperamos que sea de su agrado y que sobre todo sea para educación de todos aquellos que puedan ver este video. Gracias.